Soy María Camacho, maestrante de orientación en sexología, y hoy les voy a explicar el experimento de la variante fisiológica del sexo y su función, desarrollado por el doctor Fernando Bianco. En 1972, el doctor Fernando Bianco observó en la práctica de la sexología clínica que existía una inquietud sobre prácticas sexuales poco comunes consideradas como perversas, enfermas o patológicas. Así, en 1973, el doctor Bianco decidió desarrollar un método para resolver esta interrogante a través del desarrollo de un experimento donde convocó a personas voluntarias, varones y hembras de distintos patrones sexuales, heterosexuales, homosexuales y bisexuales, a los cuales se les aplicó un estímulo por parte de un administrador varón y una administradora hembra, con unos guantes de piel de conejo para aplicarle el estímulo sexual. Las personas primero fueron vendadas y luego se les quitó la venda de los ojos para observar cómo era en ellos la respuesta sexual. Aquí tenemos un simulacro del experimento, donde tenemos a una mujer heterosexual con los ojos vendados. Los dos administradores, el del sexo opuesto y el de su mismo sexo, le están aplicando un estímulo sexual a través de un guante de piel de conejo. La participante tuvo una respuesta sexual ante los dos administradores, el administrador del sexo opuesto y la administradora de su mismo sexo, porque tenía los ojos vendados y no podía diferenciar de parte de quién venía el estímulo sexual. Luego se le quitó la venda de los ojos y se volvió a observar su respuesta sexual. La participante heterosexual solamente tuvo una respuesta sexual con el administrador del sexo opuesto. El doctor Bianco hizo el experimento también con un participante homosexual, en este caso un varón homosexual, con los ojos vendados. Ante la administración del estímulo sexual con el guante de piel de conejo por parte del administrador de su mismo sexo y la administradora del sexo opuesto, tuvo una respuesta sexual con ambos, porque estaba vendado y no podía discriminar de parte de quién venía el estímulo. Al quitársele la venda, el participante solamente tuvo una respuesta sexual por parte de su administrador del propio sexo, porque su patrón sexual es homosexual. Fernando Bianco también hizo el experimento con participantes bisexuales. Al estar con los ojos vendados, la participante o participante bisexual también sintió el estímulo sexual por parte de ambos administradores y reaccionó y tuvo una respuesta sexual ante ambos administradores. Al quitársele la venda, la persona bisexual tuvo una respuesta sexual ante ambos administradores, tanto del sexo opuesto como del sexo opuesto, porque su patrón sexual es bisexual. Este experimento de la variante fisiológica del sexo y su función tuvo unos resultados que esclarecieron la respuesta sexual, fisiológica, humana y el poder de la discriminación de los estímulos. Estos resultados fueron presentados en 1974 en París, en el primer Congreso de Sexología Médica, y en 1974 en Buenos Aires, en el primer Congreso de Psiquiatría Biológica. A continuación, las conclusiones. Después de haber observado el experimento, ahora voy a proceder a explicarles la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, desarrollada por el doctor Fernando Bianco. El concepto es la cualidad de variabilidad del organismo que permite el funcionamiento del proceso del desarrollo del sexo y del proceso de la función sexual. La aplicación de esta teoría tiene que ver con proveer un marco de explicación, el cual contiene leyes, axiomas,
principios y postulados que explican el sexo y la función sexual. En el experimento, Fernando Bianco pudo comprobar la hipótesis, que es que la respuesta sexual de un organismo en estado fisiológico que se encuentra en fase de no discriminación es función de la aplicación de una situación de estímulo sexual, sin importar su origen. Esto explica por qué las personas que se sometieron como voluntarias a este experimento, las cuales estaban vendadas, siendo su patrón sexual heterosexual, homosexual o bisexual, respondieron a cualquier tipo de estímulo sexual, independientemente del administrador. El estímulo sexual es único, aplicable a personas del mismo sexo o del sexo opuesto. El ser biológico tiene la capacidad de emitir una respuesta sexual ante una situación o estímulo sexual. Esta condición es intrínseca a la fisiología humana, es decir, es universal. La respuesta sexual ante un estímulo sexual del sexo opuesto es manifestación de un aprendizaje discriminativo, el cual tiene que ver con la experiencia, la cantidad de experiencia sexual de diversa índole que haya tenido este individuo, y también a la influencia permanente de la sociocultura, con sus conductas socialmente aceptadas o socialmente rechazadas. Y por otra parte, la homosexualidad demuestra el estado universal del estímulo sexual, respuesta sexual, que en este caso sería un estímulo sexual homosexual y una respuesta sexual homosexual, lo cual también es producto de este aprendizaje discriminativo. Dentro de la teoría de la variante fisiológica del sexo, también existe el postulado de la integración de la función sexual, el cual explica cómo el individuo adquiere un determinado patrón sexual. Siempre nos hemos preguntado cómo un individuo llega a ser homosexual o bisexual o simplemente heterosexual, que es lo esperado por la sociedad. Simplemente existe esta condición variante de la situación, estímulo sexual, respuesta sexual, y existe también la condición del individuo de su capacidad de discriminar. Cuando estas dos cosas se unen, es como el individuo adquiere su patrón sexual. Ahora, existe el postulado del desarrollo sexual, el cual explica cuándo adquiere este patrón sexual. Como existe una interacción permanente entre fisiología y sociocultura, desde que el individuo nace hasta que el individuo muere, el patrón sexual se puede adquirir en cualquiera de los periodos del desarrollo sexual funcional, siendo este el periodo indiferenciado, el periodo de transición y el periodo diferenciado. El periodo indiferenciado es el que va desde el nacimiento hasta los 8, 10 o 14 años de edad. Decimos que es en la infancia, la pubertad y en inicio de la adolescencia. Aquí la respuesta sexual es indiscriminada. La variante fisiológica se encuentra en su máxima expresión, y ante cualquier estímulo sexual va a haber una respuesta sexual, independientemente del administrador y del método que se utilice, a través de los juegos, a través de la autoexploración o simplemente de un ritual de limpieza llevado a cabo por sus padres o cualquier persona. Va a existir esta respuesta ante cualquier estímulo sexual. Ahora tenemos el periodo de transición, que es el que va desde los 8, 10 o 14 años hasta los 18 o 21 años de edad, que es el periodo de la juventud, que es cuando existe la mayor experimentación de situaciones de estímulo sexual de diversa índole, heterosexuales, homosexuales, zoofílicas, fetichistas, etc. Aquí el individuo va a empezar su proceso de discriminación, a ver cuál son esas situaciones, estímulos sexuales que más le agradan. Sin embargo, lo esperado por la sociocultura es que este individuo tenga una relación heterosexual con una persona de edad contemporánea a él, a una frecuencia dada, porque las relaciones heterosexuales es la que está relacionada con la función de reproducción y con el matrimonio.
que esto socialmente es lo esperado. Luego está el periodo diferenciado, que es el que va desde los 20, 21 años hasta toda la vida del individuo hasta que fallece, y es aquí ya donde el individuo tiene un patrón de conducta sexual en el cual sabe qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada, qué es lo que le llama la atención y qué es lo que le excita. Sin embargo, en este periodo diferenciado no se extingue la variable fisiológica del sexo. Por el contrario, un heterosexual puede tener alguna experiencia homosexual o al contrario y no hay ningún problema. Sin embargo, aquí ya hay discriminación de cuáles son los estímulos que le gustan. Ahora, ese patrón sexual que se va creando con el aprendizaje durante toda la vida tiene una operacionalización dentro de la función sexual. Y esto es muy importante, sobre todo para el análisis del paciente, ya que se estudia de la siguiente manera: el sexo del individuo, la función sexual, determinada por el administrador, que es la persona que administra la situación estímulo sexual, que puede ser un administrador heterosexual, homosexual, bisexual, o el autoejercicio de la función sexual. Tenemos el método, que es a través de la excitación de los sentidos, de los 5 sentidos: oído, vista, olfato, gusto y tacto. Y también el método juega un papel importante, que es la fantasía sexual y la frecuencia, que tiene que ver con cada cuánto tiempo se activa esta situación de estímulo sexual. Hay individuos de frecuencia alta, moderada y media, siendo la frecuencia alta cada 2 o 3 días, la media de cada 5 a 10 días y la baja de 10 en adelante. Y el tipo de respuesta sexual, que tiene que ver con el ciclo de excitación, meseta, resolución, que en las mujeres tiene diferentes expresiones. Están las mujeres que son monoorgásmicas, las mujeres que son poliorgásmicas, que tienen 2 orgasmos, las mujeres que son multiorgásmicas, que tienen de 3 o más orgasmos, y las mujeres que son tetánicas, que es un solo orgasmo, pero muy prolongado y de mucha intensidad. En el caso del varón, simplemente se observa si el varón tiene una respuesta sexual al cual, si tiene su orgasmo, si tiene eyaculación, si no hay ningún problema en el ciclo de respuesta sexual, que está caracterizado por la fase de entumescencia, la fase de contractibilidad, la fase de resolución y la fase de saturación. Y luego tenemos el tiempo de respuesta sexual, que es el que está referido a cómo ese individuo aprecia su función sexual. Simplemente él va a decir: soy muy rápido, soy muy lento, o considero que mi tiempo está adecuado a mis expectativas dentro de la función. Luego está este patrón sexual, a través del cual el experimento y otros estudios del doctor Fernando Bianco, que hizo con 300 sujetos, él determinó que había variabilidad en todos los elementos de la función sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay variabilidad de administrador, variabilidad de métodos, variabilidad de frecuencia, variabilidad del ciclo de respuesta y variabilidad del tiempo de respuesta sexual. Esto sucede de un individuo a otro, y también sucede dentro de un mismo individuo, de las mismas condiciones orgánicas, ambientales, de su trabajo, de su entorno, o de cualquier variable que pueda afectar su función sexual. La teoría de la variante fisiológica del sexo y su función explica múltiples expresiones sexuales. Esto quiere decir que esta teoría explica tanto las relaciones entre hembras y varones que son heterosexuales, y las relaciones homosexuales o bisexuales, las transexuales, las de transexuales con hembras, transexuales con varones, y las relaciones de hembras con varones que utilizan juguetes sexuales. Todo ese abanico de posibilidades que existe en ese ejercicio de la función sexual lo explica la teoría de la variante fisiológica del sexo. Luego está la primera ley de Bianco, que quiere decir que la mayor discriminación, menor variabilidad. Esto es lógico y también viene con respecto a algo que se comprueba, porque si la persona es un heterosexual puro,
no va a tener jamás una experiencia homosexual y viceversa. Si es un homosexual puro, nunca va a tener una variabilidad con algún heterosexual. No va. Y hay personas que siendo heterosexuales u homosexuales tienen variabilidad porque no tienen tanta discriminación en los estímulos, ya sea a nivel del administrador o a través del método de aplicación. Fernando Bianco también expresa algunos principios dentro de la teoría de la variante, que son dar y recibir, sentir y no pensar, el principio de avance-retroceso para acoplar los tiempos durante el ejercicio de la función sexual, la técnica de señalamiento de cuáles son los estímulos que más le agradan a la persona y la observación de la respuesta sexual de la pareja. Esta teoría también tiene dos axiomas que son que la apariencia de la persona no indica su sexo, porque puede haber un transexual que luzca como un varón o una hembra, pero que mantenga sus genitales de su sexo de origen y que toda situación, estímulo sexual, produce una respuesta sexual, como ya lo he mencionado anteriormente. Esto es una verdad universal, esto es un axioma, esto está científicamente comprobado cuando no hay discriminación, pero ya cuando el sujeto ha pasado por un momento de aprendizaje, de interacción de su fisiología, de su sociocultura, el individuo ya tiene una discriminación y sabe cuáles son los estímulos que prefiere y a los cuales él reacciona. Ante estas situaciones de estímulo sexual, tiene una respuesta sexual. Este patrón sexual es importante aclararlo, que se da en el tiempo. No podemos hablar de un patrón sexual cuando no ha habido constancia, por lo menos en ese administrador, que es a la persona ante la cual el individuo funciona. Se toman en cuenta un parámetro de 25 años para decir que una persona es heterosexual, por ejemplo, o si estamos analizando un paciente que tiene menos de esa edad, hablamos de un patrón sexual en construcción. Sin embargo, ya cuando han pasado un periodo de 5 años, donde el individuo ya expresa que su preferencia sexual o su orientación sexual es heterosexual, homosexual o bisexual, o que tiene alguna fijación por algún método exacto, más gustativo, más táctil, podemos hablar de un patrón sexual, pero el verdadero patrón sexual se da ya después de los 25 años. Con respecto al patrón sexual, para dar un ejemplo de cómo esto se operacionaliza o se utiliza en la práctica con los pacientes, por ejemplo, podemos decir que una mujer de 25 años cuya administrador de la función sexual es heterosexual, con un método gustativo o táctil, auditivo y visual, utiliza los 5 sentidos con una frecuencia moderada, con un ciclo de un tipo de respuesta sexual multiorgásmica, con un tiempo de respuesta sexual satisfactorio para ella. O también podríamos hablar de un varón de 45 años, homosexual, auditivo y visual, con una frecuencia alta y un tiempo de respuesta sexual satisfactorio, donde tiene su orgasmo y su eyaculación, y con un tipo de respuesta sexual también satisfactorio. Entonces, así es que se utiliza este patrón sexual, que viene de la teoría de la variante fisiológica del sexo y su función, desarrollado por Fernando Bianco para el estudio de la sexología. Gracias por su atención.